Bien, vamos continuando con nuestras clases acerca de toxicología clínica y química. En esta tercera clase vamos a abordar lo que es la química toxicológica alimentaria. Sí, tenemos que abordar varios conceptos que son importantes para que nosotros podamos entender mucho más a profundidad lo que es el tratamiento de lo que es también los tóxicos en el área alimenticia. Sí, bien, vamos a ver un poquito de lo que es las definiciones. La toxicología de los alimentos como tal, o también conocida como la toxicología bromatológica, es una especialidad de la toxicología ambiental. Eso quiere decir que se desprende de lo que habíamos visto la primera vez, ¿no es cierto? Dado que todo este conocimiento científico sistemático se utiliza en el campo de los alimentos, al estudiar todas aquellas sustancias que pueden ser potencialmente dañinas, es decir, que los mismos alimentos puedan volverse sustancias tóxicas. ¿Cuál es su objetivo? Evaluar precisamente la seguridad, la calidad y un concepto importante, la inocuidad de todos los alimentos que sean aptos para el consumo humano. En este entendido, nosotros vamos a ver lo que es un xenobiótico. El xenobiótico, ¿qué es? A diferencia de una sustancia química que ya hemos visto como los tóxicos, el xenobiótico es aquel compuesto que dispone de una estructura química la cual no es necesariamente natural. ¿Eso qué quiere decir? Que es, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Seno, que dice extraño, y bio vinculado a la vida. No es un alimento natural, sino también más bien es procesado a base de otros compuestos que tienen relación con toda la química de la vida. Entonces, estos xenobióticos o estos compuestos pueden ser desarrollados por el hombre en un laboratorio, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que es la química toxicológica de los alimentos, hay varios factores implicados en lo que es una intoxicación. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Lo que es el carácter tóxico del agente xenobiótico. Ya vamos a hablar ya no de tóxicos, sino de xenobióticos, a diferencia de las anteriores clases que habíamos visto los tóxicos como tales. Entonces, para cada sustancia química siempre va a haber un determinado grado de toxicidad, ¿sí? Lo que habíamos hablado al principio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un tóxico y un veneno? Fácil, la dosis. Lo propio se habla a nivel orgánico y composición, más que todo química. Siempre va a haber un grado de toxicidad en todos los alimentos, en todas las sustancias. Entonces, de acuerdo a la dosis, al rango de dosis, puede potencialmente causar un daño. Por ejemplo, pueden ustedes ver el alcohol etílico, por ejemplo, ¿cuál es su DL50? Ahorita vamos a ver qué es ese concepto, ¿no? 10.000 miligramos por kilogramo. ¿Qué quiere decir? De que a esa concentración ya se va a volver letal, ya se va a volver un tóxico como tal. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta a qué grado de toxicidad podríamos hablar en un xenobiótico, en una sustancia tal, que, como les vuelvo a repetir, siempre una sustancia va a tener un grado de toxicidad, ya sea en un gran volumen o un mínimo volumen, sí, de acuerdo a la dosis. Sí, hablemos algo de lo que vamos a estudiar a partir de ahora en lo que es la química de alimentos. Nosotros estamos evaluando la inocuidad, la seguridad de los alimentos, ¿no es cierto? Obviamente no podemos elaborar un producto o evaluar un producto que sea seguro para el humano en los mismos humanos. Entonces, lo que se han diseñado son los sistemas biológicos. Aquellos que hayan estudiado algo de laboratorio o hayan pasado por un laboratorio van a entender mejor. Sin embargo, ¿a qué se refiere este sistema biológico? Es a conocer el origen y el desarrollo de la intoxicación de ciertas sustancias en un modelo animal, en un modelo particular. Esto muchas veces se ha denominado toxicología comparativa, dado que es un modelo animal que puede extrapolar los resultados de la dosificación que se tenga al organismo humano. Ahí vemos, ¿no? En el dibujito un ratoncito de laboratorio. Generalmente las sustancias que van a ser consumidas o que van a ser dirigidas al consumo, inclusive en los maquillajes, ¿no es cierto? En el tema de alimentos, siempre va a ser estudiado en un modelo biológico, en este caso un ratoncito. Sí, ahora, repitiendo o recordando un poquito, de acuerdo a la vía o la ruta de absorción de los componentes químicos o de los xenobióticos, un mismo agente tóxico, dependiendo del área donde va a ingresar, puede definir diferentes reacciones tóxicas. Ahora,
repasando un poquito, las tres vías son la respiratoria, sí, la cutánea y la gástrica, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que este agente tóxico va a atravesar una de estas barreras biológicas y va a ingresar al sistema biológico si no se olviden también los conceptos de toxicocinética y toxicodinámica se aplican también en estos momentos. De acuerdo a la ruta de absorción, vamos a ver también, es importante que todo esto vaya en conocimiento y con la elaboración de las bases que estamos estudiando para que lo puedan entender mejor. Bien, otro de los elementos que es importante manejar es el tiempo de interacción del agente tóxico. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros disponemos de una dosis, ¿no es cierto? Una concentración del tóxico como tal. Sin embargo, en función del tiempo que haya pasado entre la subsecuente y el subsecuente ingreso de este tóxico hacia el efecto tóxico y biológico, vamos a tener de que el tiempo es muy preponderante. Por ejemplo, aquí hay un dibujo de una manzanita, ¿no es cierto? Por la intoxicación y el tiempo que transcurra, vamos a ver si es más tóxico o menos tóxico. Entonces ahí vamos a hablar que en función del tiempo también podemos clasificar a lo que son las intoxicaciones agudas, crónicas o subagudas. Otro elemento que es importante para la descripción de la intoxicación por alimentos es la excreción misma del agente tóxico. No se olviden que en la parte de toxicocinética habíamos visto que era muy similar a la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción en los fármacos. Lo propio en los tóxicos. No es nada diferente a lo que son igualmente las sustancias, los xenobióticos en este caso, que estamos estudiando y la última parte que va a ser la excreción. Muchas veces la parte de la excreción va a ser lo que más nos va a interesar, porque así vamos a tener elementos trazables de las sustancias o partículas o del metabolismo que haya sufrido ese tóxico para poder ser estudiado. Si bien nosotros en la vía clásica de excreción vamos a tener la orina, la bilis y las heces, también hay una proporción de que van a ser, por ejemplo, los cuerpos, los compuestos volátiles van a ser expirados, ¿no es cierto? Entonces, en la expiración de estos no van a poderse medir, pero sin embargo, en la vía urinaria, que es la vía clásica después de la ingestión, porque obviamente, si vamos a hablar de toxicología de alimentos, estamos hablando de que van a ingresar por vía gástrica. Sí, ya no como en medio ambiente que puede ser inhalados, ¿no es cierto? O por vía cutánea, sino en este momento hablamos de que van a ser ingeridos, va a pasar la vía clásica gástrica y van a ser excretados. En la excreción puede ser en heces, pero la clásica es en orina. Por eso la evaluación de los residuos o de las posibles intoxicaciones, en el caso de la evaluación de un tóxico, va a ser la orina. Sí, ahora, ¿qué es la relación dosis-respuesta? Es importante saber de que hay que cuantificar el tipo de tóxico, obviamente identificar la sustancia, pero cuantificar cuánto efecto tóxico va a ocasionar en cada organismo vivo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la intensidad de esta respuesta biológica, vamos a tener proporcionalidad a la dosis que ha sido expuesta sobre el organismo. Y esto es una relación matemática. Mientras determinamos la relación dosis-respuesta, es cuánta dosis, cuánto la dosis puede ser exacerbada o no, es importante de que el organismo adecue este metabolismo en varios factores. Por ejemplo, ¿qué tipo de respuesta? Si va a poder ser monitoreada. ¿Qué organismo de pruebas? Si vamos a utilizar un sistema biológico y o tenemos un paciente o un intoxicado al cual hay que estudiar y hay que revisar toda la etapa desde la intoxicación y el metabolismo. Sí, que cuánto ha experimentado, cuánto está durando el ensayo, si es que estamos hablando de un sistema biológico, y las dosis. El tema de las dosis. La dosificación puede ser simple, una sola vez, o repetitiva en corto plazo, subaguda, o una dosis repetitiva a largo plazo. Esto ya van a ser para fases de estudio, ¿no es cierto? Las concentraciones que se van a medir para la dosis respuesta van a ser elementos principalmente a través del tiempo y las cantidades. Y obviamente que vía va a administrarse para una evaluación. Entonces hay que ver si la dosis que se ha administrado es inocua, eso quiere decir que es segura, que no va a causar ningún daño, y o estamos hablando de una dosis tóxica.
Estos agentes xenobióticos que van a ser ingresados al organismo van a tener ciertas respuestas. Entonces es importante evaluar tanto el efecto de la dosis como el efecto del tiempo al cual va a ser agregado. Ahora vemos estos conceptos que son muy interesantes de revisar. Si la anterior clase han tomado atención, había la concentración máxima permisible, ¿no es cierto? Estábamos hablando de elementos químicos, de los metales que podrían ser permitidos en relación a la interacción que tiene el trabajador, ¿sí? Ahora, en este caso, también hablamos de concentraciones y de conceptos, los cuales van a evaluar las concentraciones mínimas en la evaluación de los sistemas biológicos. No se olviden que en toda la parte de toxicología se han estudiado muchas sustancias que pueden ser potencialmente intoxicantes a partir de estos cálculos matemáticos. Entonces hablamos de lo que es la dosis letal 50, aquella cantidad de sustancia necesaria para matar a la mitad del conjunto de animales de prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que la dosis utilizada va a producir la muerte del 50% de los especímenes en estudio. Es interesante ver que se han evaluado varios parámetros toxicológicos en proporción del grado de toxicidad. ¿Eso qué quiere decir? Mientras menos dosis, mucho más letal. Eso quiere decir que es extremadamente tóxico. Como en la tabla que les presento, se dice que es un extremadamente tóxico, aquella DL50 Biorar, por ejemplo, en un modelo biológico de rata que es menor a 1 miligramo por kilogramo peso, ¿sí? Entonces estamos hablando, depende de la vía de administración, si ven el lado derecho, y cuánto grado vamos a tener de acuerdo al peso volumen, ¿no? La concentración letal media, no se olviden, la concentración aquella que va a matar o producir la muerte del 50% de los animales en estudio. Entonces, obviamente, un elemento extremadamente tóxico, hablamos de concentraciones muy pequeñas. Por ejemplo, si estábamos lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Es extremadamente tóxico para una rata, menos de 1 miligramo por kilogramo peso. Para la dosis oral equivalente al hombre puede ser una gota o un solo gramo. Esto, obviamente, de acuerdo al elemento, se va a medir por miligramos por kilogramo peso. Sí, ahora la respuesta acumulativa. Este es una consecuencia del metabolismo de los tóxicos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay porcentajes de esta sustancia que puede no ser bien metabolizada y o puede guardarse en reserva, perdón, en el órgano diana. Eso quiere decir de que va a acumularse y va a producir esta respuesta acumulativa otro tipo de efectos globales o exacerbar el primer efecto tóxico. Entonces, hay que evaluar el suministro de la sustancia en dosis repetitivas y o a corto y mediano y largo plazo para que pueda evaluarse si hay una respuesta acumulativa en el sistema biológico que vamos a estar estudiando. Sí, aquí igualmente se presenta una tablita. Todas estas tablas, igual de las sustancias presentes en alimentos, están presentes en los manuales que les he presentado solamente como referencia para que lo vayan viendo. Otro concepto importante, concentración letal media. Cuando se habla de un agente xenobiótico disperso o volátil, se habla de la concentración letal 50, que quiere decir lo propio, ¿no es cierto? El 50% de los animales en estudio van a morir, pero estamos hablando ya de partes por millón, pero en elementos volátiles. Así que es equiparable el concepto. Ahora. Hablando un poquito de lo que es ya otro concepto de evaluación de concentraciones en función de la dosis tóxica, hablamos de lo que es el índice terapéutico, que va a ser la respuesta de la sustancia que se mide como benéfico. Entonces, de acuerdo a para el cálculo se necesita hacer el estudio de dosis respuesta, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Concentraciones de la dosis de tóxico y la respuesta que va a generar en función del tiempo que haya transcurrido a partir de la dosificación. Entonces, en el cálculo, la fórmula matemática para evaluar lo que es un índice terapéutico va a ser igual a la dosis letal 50
de aquel tóxico, en este caso del serobiótico, entre la dosis efectiva media. ¿Y qué va a ser la dosis efectiva media? Igualmente el 50% de los animales en experimentación a los cuales ha habido una dosis esperada benéfica. Entonces ahí tenemos un índice terapéutico benéfico. Eso quiere decir de que vamos a evaluar cuán beneficioso es la dosificación de este xenobiótico, ¿no es cierto? Es importante también distinguir en este caso, por ejemplo, si ha habido un efecto benéfico en las sustancias, en los xenobióticos, que ya me van a entender un poquito mejor en los ejemplos que vamos a dar, respecto al potencial daño. O sea, es la diferencia es la barrera entre el daño y del beneficio del tóxico que ha sido añadido al alimento. Bien. Otro elemento importante, otro concepto importante en lo que es el análisis de alimentos, el margen de seguridad. El margen de seguridad es más o menos equiparable a la concentración máxima permisible. Eso quiere decir que se va a evaluar sustancias, primero para el estudio con alto grado de toxicidad, ¿sí? Pero se va a manejar una simbiosis de lo que es la concentración del índice terapéutico, es decir, cuán benéfico va a ser para que podamos tener que no afecte la concentración letal. Sí, entonces para obtener este margen de seguridad se determina la dosis efectiva de 99. Eso quiere decir la dosis benéfica o terapéutica del 99% de la población. ¿Eso qué quiere decir? De que solamente el 1% puede ser afectado. Sí, eso es bastante, es un margen muy bueno. Entonces, igual se hace la división entre la dosis letal 1, que solamente el 1% de la población va a morir, sobre la dosis benéfica del 99%. Entonces, de ahí tenemos un margen de seguridad en el cual nos asegura de que el xenobiótico o la sustancia que ha sido adicionada al alimento o lo que es presente en el alimento no va a tener ningún efecto tóxico. A eso llamamos el margen de seguridad. Ahora, ¿cuál es la dosis donde no se observa efecto adverso? En lo que es la toxicología de alimentos, siempre se va a evaluar que el agente xenobiótico, a partir de la continuidad de alimentación, no se quiere decir, ¿no es cierto? Continuas dosis del mismo alimento, no produzca ningún efecto. ¿Por qué? No se olviden de que puede haber un efecto acumulativo o puede haber un efecto crónico a mediano o largo plazo, dependiendo del alimento, dependiendo del xenobiótico que ha sido añadido al alimento. Entonces es imposible, perdón, es particularmente importante de que esta adición no haga ningún daño al ser humano. Sí, y todo esto, que vamos a ver un poco después la parte legal, se ha estudiado y se ha manifestado de esa manera. Entonces hay varios conceptos que también hay que manejar, como la dosis mínima de efecto observable, la dosis mínima con efecto adverso observado, etcétera, etcétera. Son las dosificaciones las cuales van a pretender evaluar que la dosificación de estos xenobióticos no tenga ningún efecto adverso en ninguno de los ensayos que hayan primero sido estudiados en el sistema biológico y que se vayan evaluando a mediano y largo plazo. El corto plazo no se estudia en este caso, sino que estamos viendo dosificaciones continuas con efectos positivos o ningún efecto negativo al ser humano. Perdón. Entonces, hablamos también de otro concepto que es la ingesta o dosis diaria admisible, que más o menos es lo que pretende en la anterior diapositiva explicar. Los efectos de cualquier tóxico, de la dosificación de cualquier tóxico, no deberían permitirse ningún efecto toxicológico, porque eso también es una de las razones por las cuales se estudia la toxicología de alimentos. Nosotros no podemos permitir de que en ningún momento una sustancia añadida a un alimento o un alimento como tal tenga un efecto tóxico y o haga un daño irreversible al organismo vivo que va a ingerirlo, ¿no? Entonces hablamos de la dosis diaria admisible. Esto es una concentración la misma que también se va a ver una dosis sin efecto observable, que era del anterior concepto, el factor de seguridad, que viene también del margen de seguridad,
es sobre y siempre evaluado por el peso corporal. No se olviden que el efecto acumulable se mide también en este sentido, porque son parte del diario em, del añadido de muchos alimentos, ¿sí? Bien, otro concepto también que es importante manejar es el límite máximo residual, que en este caso se utiliza especialmente para los plaguicidas. ¿Eso qué quiere decir? No se olviden que en la toxicología ambiental que habíamos visto gran parte de lo que son los plaguicidas, a qué estaban enfocados, a eliminar aquellas plagas en todo caso, ¿no es cierto? Ya sean insectos, gusanos, u otros seres vivos, hongos, etcétera, que puedan eliminar el cultivo, hacerlo más pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están enfocados a eliminar cualquier plaga. ¿Eso qué significa? De que estas sustancias, como son químicas, tienen un efecto de acumulación también. Lo que les mencionaba de la digoxina, ¿no es cierto? Se acumula y van a largo plazo acumulándose no solamente desde la tierra, sino también hasta el feto, ¿no? En la formación del vientre de su madre por la cadena de larga duración que tienen estos elementos químicos. Entonces, hablamos del límite máximo residual a que los límites permitidos de estos residuos de los plaguicidas queden en concentraciones muy bajas en los alimentos para que puedan tener dosificaciones también mínimas. Ahora, hay muchos factores biológicos que influyen en la toxicidad. No se olviden de que hay la característica de la toxicidad individual o de las condicionantes toxicológicas, lo que llamábamos la susceptibilidad individual. Estaba generada por el sexo, por la edad, por las condiciones fisiológicas como el embarazo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y sin embargo, también hay otros efectos biológicos que son importantes, ya de acuerdo a los factores mismos del metabolismo del tóxico. Entonces, primero, ¿no? El contacto, la localización y el transporte del exterior al interior, ¿no? Obviamente, en este caso, vía digestiva, cómo va a ingresar, dónde se va a acumular, si este compuesto es soluble, si es polar, no polar, obviamente las características del químico y qué reacción, porque va a ocurrir, o sea, la toxicocinética del tóxico misma que va a ser eliminado. Entonces, no solamente vamos a hablar de la susceptibilidad individual del organismo vivo, sino también de toda la ruta toxicocinética que va a sufrir este tóxico para poder evaluar también todos los anteriores conceptos que hemos visto. ¿Sí? Bien, acerca del contacto, transporte o absorción. No se olviden de que nosotros tenemos barreras naturales, las cuales vamos a tener en el organismo, ¿no? La piel, los alveolos, en el estómago, las células epiteliales, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos, ¿no? ¿Cuál es la ruta de ingreso? ¿Cómo va a transportarse y cómo va a absorberse? A este proceso también pueden llamarse biotransformación o metabolismo o la farmacocinética. Sin embargo, aquí hablamos de biotransformación ya de estas sustancias que están adheridas a los alimentos. Entonces, es importante saber de que si va a tener una locación especial donde se va a acumular, a dónde va a dirigirse, si va a tener una órgano diana o este va a alterar de alguna manera el proceso metabólico natural de lo que es la ingesta de estos productos químicos, ¿sí? Hay otros factores químicos también, lo que les mencionaba, ¿no? La estructura química como tal, la polaridad, si es polar, no polar, qué acción química va a generarse dentro de las células. Esto ya hablábamos de la toxicodinamia, ¿se acuerdan? Entonces, estos organismos, ¿cómo van a ser biotransformados? ¿Qué van a ocasionar en el organismo? Entonces, eso es más o menos similar a lo que ya habíamos visto, sin embargo, que es importante revisar. Ahora, en esta parte, por ejemplo, ¿qué son la reabsorción de los tóxicos? Muchas veces nosotros hablamos de lo que es la absorción de los tóxicos o el concepto interesante que es bioacumulación o biomagnificación. Eso quiere decir de que si el tóxico, o en este caso un xenobiótico, una sustancia que supuestamente ha sido estudiada, va a ingresar al organismo, va a tener un transporte, ya sea
por metabolismo con gasto de ATP o con la participación de sustancias que van a estar involucradas en los mismos procesos digestivos, ya que pueden ser lipofílicos, como les decía, no polares, no polares, y de acuerdo a los hábitos del mismo hombre, estas sustancias pueden ser metabolizadas y desprender otras que utilicen un mecanismo de lo que llaman la acumulación sinérgica, que es la concentración de los tóxicos en ciertos órganos. Entonces, muchas veces estos tóxicos también hay que estudiar eso, o sea, en todo caso ya se ha estudiado que al hacer su toxicodinamia dentro de la célula no produzcan la biomagnificación, que significa de que van a ser potencialmente tóxicos al hacer el paso metabólico normal y habitual que hace un alimento, porque obviamente el organismo, si bien va a reconocer que es una sustancia extraña, lo que va a generar es que quiera digerir y quiera eliminar la toxicidad del organismo. Entonces, estos procesos también de transformación y de acumulación son importantes de que se revisen en cada una de las sustancias que se van a estudiar. Entonces hablamos de lo que llamamos la biotransformación, que es un proceso un poco más complejo de lo que es la toxicodinamia, que obviamente hablamos de la ingestión o de la absorción de estos tóxicos, un metabolismo extra, el cual generalmente estas sustancias deberían ser solubles, ¿no? Que estar en fase acuosa o polares, los mismos para que puedan ser fácilmente excretados por orina y heces, que son las vías clásicas de excreción para que no haya el proceso de bioacumulación. Entonces, todas estas sustancias deberían tener condiciones mismas que no realicen una acumulación o biomagnificación que les mencionaba. Entonces, es importante evaluar también esta fase de metabolismo que sucede con estos tóxicos, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo un resumen de lo que ya habíamos visto hasta aquí, vemos de que las vías de excreción y absorción son importantes de tomar en cuenta en el estudio de la toxicología de alimentos. Bien, entonces obviamente hablamos de que la vía clásica para un alimento va a ser la ingestión, va a ir por el tracto digestivo, va a ingresar al sistema sanguíneo, va a ser distribuido y biotransformado. ¿Eso qué significa? De que pueda ingresar a la célula para que tenga una biotransformación, un metabolismo y o también pueda ingresar al sistema óseo o en el tejido adiposo en el peor de los casos para la acumulación, porque mientras más lipofílico es más difícil de excretar. Entonces nosotros vamos a ver de que si nosotros tenemos sustancias que van a ser de fácil excreción van a ser fácilmente liberadas. En cambio, las que son de acumulación difícil, como los lipofílicos o aquellos que van a hacer interacciones con las mismas sustancias del metabolismo normal, entonces hay que evaluar qué tipo de excreción tienen estos xenobióticos, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Un resumen de lo que va por riñón, cómo se va por vía cutánea, etcétera, etcétera. Bien, entonces en lo que es la absorción, no se olviden de que todos los animales superiores en los cuales nosotros también ingresamos, el sistema metabólico, ¿qué va a hacer? Convertir un liposoluble en hidrosoluble para su eliminación. Eso es de acuerdo a la química, ¿no? Sabemos de que va a ser absorbido de acuerdo a procesos metabólicos. Por ejemplo, la fase uno que son los más sencillos, oxidación, reducción, hidrólisis, vamos a tener un producto primario y después de ser conjugados, el producto secundario debería ser una sustancia hidrofílica para que pueda ser excretada por vía urinaria por heces. Que eso es lo importante de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, se ven algunas reacciones de la fase uno que de acuerdo a la hidrólisis y a al metabolismo normal, que no es ajeno para ustedes que han estudiado bioquímica y procesos metabólicos complejos, es importante de que hagamos un recordatorio, ¿no es cierto? Entonces, en la hidroxilación, por ejemplo, aromática o heterocíclica, la transformación, por ejemplo, del paso en el hígado que se hace en los hepatocitos del citocromo P450 y o otros, por ejemplo, hidroxilación del benceno, como les pongo en el caso de la hidroxilación aromática,
Lo importante aquí es que se biotransforme y se vuelva una sustancia más simple. Entonces, estos son ejemplos de lo que va a pasar después de la absorción. Esto aquí vemos una de N de alquilación, igualmente en el citocromo P450, la N-hidroxilación, no la pérdida de un nitrógeno en sustancias más sencillas, la desulfuración, la eliminación de los sulfidrilos, otras reacciones de oxidación no microsomal que no se realizan en el citocromo, pero eso ya más para los que manejan un poco más de química, ¿no es cierto? Todos estos estudios se realizan obviamente a nivel celular en el modelo biológico que pueda ser usado, pero sin embargo, in vitro tiene que también hacerse los estudios, para lo cual, por ejemplo, hay la oxidación del etanol a ácido isocéntrico. Seguramente en este fin de semana van a ver mucho de esto. Bien, entonces otro de los procesos también de biotransformación hablamos de la reducción y de la hidrólisis. No son ejemplos complejos, pero también que tienen que tener en cuenta para lo que es el metabolismo. Ahora, las reacciones de fase 2 que ya son más complejas, hablamos de que las sustancias cianobióticas no solamente van a pasar, si fueran sustancias más sencillas, van a pasar por fase uno, pero si fueran más complejas, por fase 2 con gasto de ATP. ¿Eso qué quiere decir? De que va a tener mucho más tiempo de realizarse esta biotransformación para la eliminación de los mismos, ¿no? Entonces, es importante mencionar de que el propósito final es obtener moléculas polares con bajo coeficiente de partición lípido-agua para que facilite la excreción, nada más, eso es lo importante, ¿no? Y aquí hablamos de procesos como la glucuronidación, sí, que utiliza gasoenergía y a partir de la glucosa un fosfato, que se deben un poquito de benzonarle algunas partes, ¿no? Del ciclo de Krebs y de la oxidación, la fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera, pero estos son procesos un poco menos complejos, pero que suceden a nivel celular. La sulfatación, la conjugación con glutatión, los puse como para dinámica de que lo vayan leyendo, que es importante para los que estudian química, y otros procesos de conjugación como la acetilación, que son procesos que obviamente van a deshacer, si vale el término, estas sustancias en sustancias más simples. Eso para que ustedes tengan conocimiento. Bien, entonces, ya habiendo visto un poquito más de lo que es la química de alimentos y su biotransformación, hablamos de los agentes tóxicos presentes en los alimentos como tal. No se olviden de que cualquier sustancia puede volverse potencialmente tóxica y esa es una condición y un concepto que es muy importante que lo manejen y que lo tengan siempre presente, especialmente aquellos que van a ser toxicólogos y que están haciendo este diplomado. Entonces, no se olviden que hay algunos agentes tóxicos que pueden ser propios del alimento y aquellos que pueden ser sintéticos. Entonces, hablamos de aquellos que son naturalmente presentes en los alimentos. Eso quiere decir de que, de acuerdo a la complejidad del alimento en sí y la dieta humana, podemos evaluar también qué tóxicos están presentes, ¿sí? En el mismo alimento. Ahora, ¿qué es un agente tóxico versus un agente antinutricional? No se olviden que el alimento, ¿para qué está destinado? Para nutrir y darle sustancias para la subsistencia del organismo. Sí, nosotros vamos a ver ahí vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos, etcétera, ¿no es cierto? Toda la parte nutritiva. Sí, pero en este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de un agente tóxico que va a producir un daño como tal, hay también estos agentes antinutricionales, ¿sí? Que si bien no van a tener una capacidad tóxica, sí, pero pueden ir en detrimento de la salud o de la buena nutrición del mismo organismo. Entonces, hay muchos agentes que si bien no producen una toxicidad, por el proceso que ya habíamos visto, ¿no? De biotransformación, muchas veces se hacen acumulables. Lo que les decía, ¿no? La acumulación de los tóxicos pueden a veces sugerir efectos adversos o ser los antagónicos de ciertas sustancias que son alimenticias, ¿no? Entonces hay que diferenciar muchas sustancias dañinas, tóxicas que están presentes en los alimentos, también van a ser antinutricionales. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto, en vez de nutrir,
van a eliminar vitaminas, van a eliminar enzimas o van a ser secuestrantes quelantes de minerales. ¿Eso qué quiere decir? Que la asimilación, van a bloquear la asimilación o van a eliminar el efecto de estas vitaminas, etcétera, de acuerdo. Y muchos agentes tóxicos también pueden ser agentes antinutricionales, que sería un efecto tóxico también, una especie de efecto tóxico del mismo agente. Entonces, muchas veces hablamos de lo que es un tóxico como tal porque va a producir la muerte, ¿no es cierto? Pero en este caso, pueden ser muchas sustancias tóxicas que produzcan un efecto adverso a lo que es un nutriente, porque ese es el objeto del estudio, ¿no es cierto? Saber qué efecto tóxico va a producir. En este caso, en la toxicología de alimentos, hablamos de que va a ser un agente antinutricional, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay los tóxicos en los alimentos y en las bebidas. Muchos de los tóxicos que están presentes, hablamos de los naturales y de los intencionales, accidentales o las que que se añaden durante el procedimiento. Aquí hablamos de tóxicos naturales, lo que les decía, ¿no es cierto? Naturalmente están en la composición del mismo alimento. Por ejemplo, en los cereales podemos encontrar micotoxinas como el aspergillus, el penicillium, el fusarium y el claviceps, que son em, toxinas de los hongos que pueden estar presentes en los cereales, ¿sí? Y aquí se menciona una serie de sustancias, por ejemplo, ¿no? No estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero en las bebidas estimulantes, por ejemplo, en el café, que contiene la cafeína y potencialmente puede ser un tóxico para la salud. Como les menciono, no estoy de acuerdo, pero se lo menciona como un tóxico porque tienen efectos tóxicos de acuerdo a la dosis, la respuesta y el tiempo de alcohol han sido ingeridos. Sí, ahora, en lo que son los tóxicos intencionales, aquí viene la parte de los aditivos, lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Los xenobióticos van a ser sustancias que vamos a añadirles para mejorar a estos productos, ¿sí? Que ya los vamos a ver más adelante. Y en la clasificación es importante que lo tomen en cuenta. Los accidentales, como los plaguicidas, lo que les decía, ¿no? Lamentablemente, por preservar la cosecha, por preservar el alimento de plagas, esto consuetudinariamente posterior puede ingresar al organismo humano, entonces puede ser de manera accidental, como los metales, algunos microorganismos u otras sustancias que pueden estar por accidente, ¿no? No deberían estar, pero están. Y aquellos tóxicos que de acuerdo al procesamiento de lo que es el mismo tóxico están añadidos. Por ejemplo, algunas reacciones, algunas que en el proceso mismo de la elaboración del alimento o en su preservación son producidas y son tóxicos que no deberían estar, pero bueno. Bien, entonces hablamos de los efectos tóxicos como tal de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, se va a considerar de que un alimento en condiciones normales tiene que producir un beneficio. Sin embargo, si el efecto es adverso, va a constituirse como un agente tóxico. Sí, entonces hablamos de tóxicos endógenos y exógenos. Los endógenos son aquellos que se encuentran presentes de modo natural, lo que les decía, ¿no? Los tóxicos naturales. De pronto aquí ya los vemos al detalle, ¿no es cierto? Los de origen vegetal, como los alcaloides, los glucósidos, los cianogénicos, los fitoestrógenos y las lectinas, que son potencialmente tóxicos. Sí, por ejemplo, los glucósidos. Esto es interesante porque hay una enfermedad que es el favismo, que es una enfermedad hemolítica en personas que ya tienen genéticamente una deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces, si se consume cierto tipo de habas, y como tienen tantos glucósidos, hace que la persona se intoxique. Entonces se llaman el favismo, porque como tienen esta deficiencia de enzima, no pueden digerir, entonces tienen ciertas consecuencias para la salud. Entonces se habla de que los glucósidos también son tóxicos, ¿no? Hablamos también de las lectinas, que son glicoproteínas, las mismas que están incluidas, pero pueden causar hemólisis en ciertas personas. Sí, hay que evaluar los efectos tóxicos, la intensidad y la absorción, como en todo lo que les había mencionado anteriormente. Ahora, los alcaloides, por ejemplo. ¿Qué es un alcaloide? Sabemos que es una sustancia química que generalmente estimula el sistema nervioso. Entonces, también
se encuentran en muchos alimentos, ¿sí? Y las características básicas y la actividad biológica ya está totalmente demostrada, ¿no es cierto? Entonces, los encontramos en medicamentos, ¿no? Como la atropina, la morfina, y pueden ser elevadamente tóxicos como las micotoxinas, como les mencionaba, ¿no es cierto? También algunas sustancias psicotrópicas. No se olviden como la cocaína, que es un alcaloide, la cafeína y la nicotina. También otras sustancias, ¿no? Pero que son parte natural del alimento. Algunas antinas, como la cafeína, como vuelvo a mencionar, no estoy de acuerdo, pero sin embargo sí se considera un tóxico. Ahora, por ejemplo, les puse este cuadro para que vean, ¿no? Que pueden ser cantidades variables, sí, pero es importante ver cuánta concentración de cafeína tienen en cada uno de de los preparados. Por ejemplo, una taza de café. Dicen café cuando viene directamente de los granos de café y se prepara como si fuera un expreso, ¿no es cierto? Es un café súper concentrado. Entonces, ¿qué concentración tiene de cafeína? Sí, 60 a 150 miligramos. Aquí para esta comparación hay que considerar cuán letal es la cafeína o cuál es el efecto tóxico que va a producir en la fase aguda para que se tenga el efecto eh, estimulante que tiene la cafeína, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que las dosificaciones tienen que ser, digamos, ¿no? Estas son las concentraciones que tiene de cafeína. El efecto tóxico, eso lo van a revisar ustedes. Entonces, ¿cuán tóxico puede ser una taza de café? ¿Cuántos miligramos por kilogramo es la dosis letal 50 del café? Entonces se los dejo de tarea. Bien, entonces dentro de las sustancias tóxicas naturales ya hemos visto las vegetales. Ahora veamos las animales. Cuando el hombre obviamente es un consumidor de animales, de vegetales, etcétera, también vamos a tener alimentos naturales provistos no solamente en los vegetales que hemos visto, sino también en los animales. Entonces, por ejemplo, los mariscos y peces que son muy comunes de contener sustancias tóxicas, más que todo por el manejo y la preservación de los mismos. Entonces, muchas intoxicaciones vienen no solamente por que haya alergias como tal, sino que también hay sustancias que tienen, perdón, hay moluscos, mariscos y algunos peces que tienen sustancias tóxicas, los cuales tienen que ser tratados antes del consumo. Por ejemplo, el conocido pez globo. Sí, ustedes han debido ver el pez globo fugu que llaman. Es una delicia y una extravagancia en la cocina japonesa. Si bien tiene un metabolismo interesante, sabemos que la intoxicación no solamente va a producir desde el cosquilleo, también puede hacer una parálisis progresiva y problemas respiratorios, es decir, se le para el centro respiratorio y la muerte. Entonces, esta delicadez, como dicen, no delicatessen culinaria, tiene que ser bien preparada por manos expertas porque solamente hay una parte del cuerpo de este pez que puede ser ingerido. Si no, ya la tetradoxina, que es la molécula, que es la que va a producir la muerte y la parálisis, en primer caso, va a cundir sobre toda la carne del pez y va a matar al sujeto, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que el hombre no debería consumir, pero ahí están experimentando. Y bueno, una de las cosas de uno de los tóxicos más peligrosos en la naturaleza o de origen animal es precisamente este pez. Ahora, bueno, eso vemos, ¿no? En la parte normal. Ahora, los exógenos son generalmente los añadidos a los alimentos, ¿no? Entonces, muchas veces los alimentos no van a sufrir ningún tipo de tratamiento, pero pueden contaminarse, ya de una manera biológica o una manera química. Llamamos un contaminante biológico porque sí, necesariamente va a ser una contaminación biológica, que ahora vamos a ver por qué. En los contaminantes químicos ya no van a ser tan accidentales, porque vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los aditivos, son otro tipo de sustancias que son añadidas para mejorar el alimento. Ahora, entre los contaminantes biológicos, ya sean accidentales o no, sabemos de que van a ingresar aquí lo que llamamos los patógenos. Los patógenos son bacterias o
virus o parásitos que van a dañar la naturaleza misma, no solamente del alimento, sino también al ingresar al organismo vivo, va a producir ciertas enfermedades. Y de acuerdo al crecimiento bacteriano y o al desarrollo que tenga o la dosis que haya sido ingerida, vamos a tener una una reacción más común. Por ejemplo, la salmonela, el estafilococo, la listeria, por sí mismas ya son tóxicas. Entonces, si vamos a tener un alimento contaminado, obviamente las sustancias, estas bacterias se van a constituir tóxicos para los humanos, ¿no es cierto? Un ejemplo clásico de una intoxicación grave, es el botulismo, ¿no es cierto? Producido por el Clostridium botulinum, que es una bacteria gram positiva anaerobia, misma que se presenta en el tubo digestivo de ciertos animales, aunque sean cerdos y peces, que es productora del tóxico del botulismo. Bueno, causa el botulismo como tal, pero la toxina botulínica es neurotóxica. Entonces, la ingesta de estas toxinas va a tener los siguientes síntomas: ¿no? Vómitos, dolor abdominal y la parálisis, que es lo principal. Que igualmente, como les hablaba del pez globo, va a producir la parálisis del centro respiratorio y la posible muerte. Y el botulismo, por ejemplo, se determina o se ha encontrado muchas veces en los alimentos mal enlatados, porque no se olviden, si siendo anaerobio no debería desarrollar en condiciones aerobias, ¿no es cierto? Sin embargo, en el hermetismo y en la de generalmente de enlatados de peces, se ha encontrado el desarrollo de esta bacteria y obviamente por consecuencia la toxina es el producto de su metabolismo, como no tal la bacteria como tal, sino la toxina que es producto de esta bacteria. Sí, entonces hablamos de la salmonelosis, algo más común. Creo que a mucha gente le ha dado salmonelosis. Es más, seguramente aquí el 50% más uno ha tenido una salmonelosis, ya que aquí en Bolivia, por ejemplo, hoy aquí ya sabemos, se come mucho en la calle, ¿no es cierto? Entonces, las continuas infecciones por salmonelosis, que yo que trabajo en el área de salud, precisamente es por la ingesta de alimentos en la calle, por mal manejo o la inocuidad de ciertos alimentos, o directamente por la suciedad que está en alrededor, ¿no es cierto? No se olviden que la Salmonella typhi está en las heces. Entonces, si ustedes no hacen un tratamiento o un control de los alimentos inocuo, generalmente va a haber, ¿no? También muy similar el Proteus, pero que se maneja mucho, para este ejemplo, el tema de la salmonelosis, ¿no? Bien, entonces hablamos ya de lo que es los contaminantes químicos, que ya pueden ser por accidente, metales, dioxinas, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Estas sustancias pueden producirse en el medio ambiente, pero pueden contaminar los alimentos como tal, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto un poquito, entonces vamos a pasar. Sí, hablamos sí, en esta parte hablamos más ya de lo que son los nitratos y los microplásticos. Si bien las sustancias químicas, metálicas, etcétera, o los mismos plaguicidas están en el ambiente, hablamos de los nitratos, de que de acuerdo al ciclo del nitrógeno también se mantienen no solamente en los fertilizantes, sino se están acumulando por el mal manejo de estos residuos en los alimentos vegetales. Entonces también se han convertido ya en efectos, accidentes, contaminantes químicos de los alimentos. Y algo que generalmente no se habla son los microplásticos. Eso quiere decir de las micropartículas de plástico que están acumulándose en los mares. Generalmente esto no se había mencionado anteriormente porque se supone que el plástico no es, para empezar, biodegradable, ¿no es cierto? Para eliminar un plástico de manera natural tienen que pasar, si mal no me equivoco, 250 años. Pero en lo que es el mar, que obviamente están los residuos de plásticos de las bolsas, etcétera, acumulándose por años y años, los peces están alimentándose de estos elementos, entonces ellos los están digiriendo y o los están degradando en su ingesta particular, y ellos han generado en sus excretas los microplásticos. Entonces son sustancias más pequeñas
que obviamente ya se adhieren no solamente a sus heces, sino también al pez como tal, que están contaminando. Y obviamente es un peligro, ya que comernos nosotros esos peces supone un peligro no solamente para la especie marina, sino por las consecuencias de consumir estos pescados que tienen estos microplásticos, que no se está midiendo todavía, pero es un gran contaminante. Bien, ahora las sustancias químicas ya no por accidente, sino aquellas que son añadidas para el beneficio del mismo alimento. Hablamos de los aditivos. ¿Qué es un aditivo? Es una sustancia o mezcla de sustancias, las mismas cuales van a ingresar o van a añadirse, por se llama aditivos, adicionarse al alimento para lograr ciertos beneficios. Por ejemplo, pueden elevar el nivel nutritivo, conservar que la frescura, eso quiere decir que puede preservar, que no se pudra, que no se eche a perder. También puede impedir el deterioro por microorganismos, eliminar algunos microorganismos o insectos. También mejorar las propiedades sensoriales. ¿A qué se llama eso? Un mejorador de color. Si nosotros vemos, por ejemplo, una salchicha bien rosadita a una muy amarilla, de pronto la amarilla no va a ser tan apetecible como la rosadita. Entonces, para mejorar el color, se tienen también ciertas sustancias. Entonces, ¿qué hace? Que se beneficie el alimento de alguna manera, o para la venta o para el nivel nutricional. Eso dependiendo de qué alimento estemos hablando o de cuál sea la manufactura del alimenticia a la que nos estamos refiriendo. Hablamos de sustancias que van a mejorar o van a tener un efecto benéfico, benéfico entre comillas. Bien, entonces los aditivos tienen una clasificación interesante que de acuerdo a la función, más que todo a qué tecnología se está utilizando y para qué, cuál es el objetivo de este aditivo, se pueden clasificar tanto en conservantes, obviamente para prolongar la vida útil, antioxidantes para retrasar la oxidación, emulgentes que hace que el alimento esté como una mezcla homogénea. Los espesantes, eso quiere decir mejorar la viscosidad del alimento, o los estabilizantes, que posibilitan de que el producto alimenticio se divida, ¿no? En fases, a veces se sedimenta en dos fases o se baja de acuerdo a su polaridad la concentración misma del alimento, entonces estabiliza la concentración y la homogeneicidad del alimento. Bien, entonces hay muchos también que son antiaglomerantes, y lo mismo más o menos, pero en sustancias más sólidas como los polvos, los potenciadores de sabor, que intensificarán el sabor de una manera de acuerdo a mejorarán el aroma o el sabor, los acidulantes, ¿no? Que incrementan la acidez para evitar que se echen a perder. Los colorantes, lo que les decía, ¿no? Las propiedades sensoriales y los edulcorantes que dan un sabor dulce y o que son benéficos para aquellas personas que no pueden consumir azúcares, pero que engañan al gusto, ¿no es cierto? Ahora, los conservantes. Entre los conservantes más conocidos hablamos de los benzoatos. Sí, entonces hablamos de que se utilizan en muchos jugos, en muchas frutas, en muchas verduras para su conservación. Generalmente estos benzoatos son muy ampliamente utilizados por los bajos costos que representa. Y obviamente de que lo que les decía, ¿no? Les explicaba, el proceso de biotransformación de un xenobiótico debería garantizar por todo el metabolismo que les he mencionado hacia grandes pasos, en fase uno y fase 2 de que sean fácilmente excretados. Entonces, por eso uno de los conservantes más utilizados es el benzoato, porque fácilmente se elimina por orina. Los nitratos y los nitritos. Habíamos hablado del ciclo del nitrógeno, ¿no es cierto? Pero sabemos de que también estos nitratos y nitritos son utilizados ya químicamente para utilizar el curado de las carnes, por ejemplo. Entonces, hace que se inhiba la producción de sulfidrilos, de las enzimas con sulfidrilo, entonces hace que la carne se preserve más. Obviamente eso en jamones, en encurtidos, etcétera, etcétera, y que tienen baja DL50 o en todo caso DL50 muy alta, o sea que las concentraciones pequeñas que se utilizan en la manufactura no van a dañar
al organismo. Sin embargo, es importante también tener en cuenta de que nitratos y nitritos en sus altos consumos también son dañinos. Bien, hay ciertos colorantes, lo que les decía, ¿no es cierto? Los mejoradores de colores o la o lo que se ve apetecible, por ejemplo, igual, ¿no? Las manzanas rojas, las manzanas verdes, alguna vez han debido ver, ¿no es cierto? Esa manzana de fotografía, pero no tiene sabor, pero sí tienen colorantes para la textura y para la mejora visual, ¿no? Porque generalmente son utilizados para que sea apetecible, no necesariamente más delicioso o más nutritivo, sino más comprable, si vale el término. Sí, entonces hay colorantes naturales que se utilizan de la misma naturaleza, como las quinonas, sí, que son utilizadas en los colorantes vegetales. Sí, y generalmente no son muy dañinos, pero que se están utilizando precisamente por ser naturales. Hablamos de los antioxidantes. Entonces, sabemos de que cuando un alimento se va a oxidar, va a ser desagradable, ¿sí? Entonces, lo que hablamos del efecto rancio, ¿no es cierto? Entonces, hay sustancias que van a evitar de que se acidifiquen para que no tengan este efecto. Entonces, hay muchas sustancias que se mencionan, por ejemplo, el ácido cuarético, que era un antioxidante muy bueno, pero se ha descartado porque como efecto tóxico crónico producía daño al riñón, entonces se han eliminado. Entonces están utilizando ya otro tipo de sustancias antioxidantes. En la diapositiva que les mostré de los aditivos, hay varias letritas ahí que ven, ¿no? El B450, el H200, por ejemplo, no sé, me estoy inventando. Pero son números, por ejemplo, de sustancias aditivas ya controladas. Entonces, si ustedes ven un alimento preparado en el reverso, dice, ¿no? Composición química, colorantes y preservantes permitidos, ¿no es cierto? Muchos son antioxidantes, muchos son otro tipo de sustancias, pero que ya están clasificadas y estudiadas y revisadas para su consumo, como lo habíamos visto en el tema de las concentraciones máximas permisibles en los tóxicos en el trabajo. En los alimentos hay mucho más control porque precisamente van a la ingesta directa, ¿ya? Bien, hay otros tóxicos también que son generados durante el procedimiento. No son sustancias que sean puestas en el alimento, pero su manera de preparación sí pueden generar ciertos tóxicos. Por ejemplo, ¿no? Aquí les pongo las carnes a la parrilla. Muchas veces en la generación del asado de las carnes, por ejemplo, se pueden generar por la combustión de estos carbones, inclusive en los carbones sintéticos, la formación de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos pueden añadirse a la carne y obviamente tienen propiedades cancerígenas y pueden añadirse al alimento que vamos a consumir. Entonces, mucho ojo cómo van a cocinar los alimentos, porque no son parte del alimento, sino la forma de cocinarlos. Sí, aquí vemos, por ejemplo, el benzopirideno, que está producido generalmente cuando hay gran concentración de grasa. La termodegradación de las grasas generan compuestos policíclicos aromáticos. Entonces, como por ejemplo el benzopirideno, que es derivado de la saturación y la quema de estas grasas en aceites reutilizados. Entonces, obviamente son cancerígenos y son parte de los que son por el tipo de cocina y no por el alimento mismo. Sí, bien, ¿se acuerdan de que la OIT era la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Que regulaba y generaba toda la parte de legislación de la permisibilidad de la utilización de tóxicos. Para los alimentos es mucho más estricto, ya que existe la FDA, que significa Food and Drugs Administration. Es las drogas y la administración de drogas y comida en español. Esta FDA, por sus siglas obviamente en inglés, como se las he descrito, es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que ha empezado a hacer la revisión y regulación de todos los alimentos y medicamentos que están destinados para el consumo, tanto humano como veterinario. No solamente estamos hablando de alimentos, sino también de drogas, de los cosméticos y de otros dispositivos
médico-biológicos, entre ellos las vacunas. ¿Cuál es la función de la FDA? Proveer al público cierta información, toda la necesaria, y obviamente con base científica, en base a todos los estudios, a todo lo que hemos mencionado anteriormente, que le permita utilizar los medicamentos, estos productos sanitarios y, por supuesto, los alimentos de una manera segura y eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier nuevo alimento, que cualquier nuevo fármaco, incluidas las vacunas, tienen que tener un registro y control del FDA. Obviamente esto se había hecho en los Estados, se había empezado en los Estados Unidos, pero ahora es ya una norma internacional, dado que las formulaciones y las patentes van a ser dadas de acuerdo a los estudios que se hayan hecho, tanto en los modelos biológicos, en las dosificaciones y en la formulación de las dosis que habíamos mencionado anteriormente, tanto como los márgenes de seguridad, las dosis letales 50 y todo lo que hemos visto en el principio. Entonces, todas estas fórmulas y el método científico que se utiliza en los modelos biológicos van a ser parte del estudio y de la autorización y la otorgación de patentes para la distribución de los nuevos alimentos. Entonces, si un producto, un elemento químico, un fármaco tiene una licencia o tiene el permiso de su distribución o fabricación de la FDA, sabemos de que ha habido estudios de inocuidad con la relevancia y con la estructura química y la preponderancia científica que les he mencionado anteriormente. Entonces es importante saber de que nosotros tenemos que tener una regulación. Por ejemplo, aquí, ¿alguien sabe qué es el registro sanitario? ¿Qué es el SENASAC? ¿Qué son los estudios bromatológicos de alimentos? Entonces, nosotros también, como parte de responsabilidad sanitaria y el velar por la salud de nuestra población, deberíamos hacer estudios de este tipo con la normativa científica. La primera fase en lo que es la legislación boliviana, por ejemplo, es el registro sanitario y el SENASAC, ¿no? Entonces en la manufactura alimenticia, son elementos importantes que nosotros debemos tener en cuenta para que dar de alta y distribución a un alimento o a un producto, para que nosotros tengamos la inocuidad alimenticia, que eso es lo que persigue también, no solamente la bromatología, sino la toxicología de alimentos. ¿Sí? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué significa que un producto sea aprobado por la FDA? No solamente la protección a la salud, la inocuidad alimentaria, sino también la seguridad de que la distribución, el control de todas estas sustancias sean de manera segura. Lo que les decía, ¿no es cierto? La FDA como tal no desarrolla ni prueba ningún producto, pero ¿qué van a hacer estos expertos? Van a revisar los resultados de las pruebas clínicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si, digamos, yo quiero ponerle, por ejemplo, una nueva sustancia química que he revisado en un extracto de una planta boliviana, que puede ser que me conserve más las semillas de trigo. Entonces yo le voy a decir, no le puedo pedir a la FDA que me dé, si es que realmente, o sea, me evalúe científicamente el producto. No, yo tengo que pedir a un laboratorio con las bases bromatológicas y con todos los sistemas biológicos aprobados que pueda hacer el ensayo, y la FDA, ¿qué va a hacer? Va a revisar a este laboratorio o a esta entidad que les desarrolle los estudios y los va a aprobar si es que han tenido los protocolos y las medidas de seguridad, y obviamente se hayan tenido no solamente el diseño experimental y la buena utilización y buenas prácticas de manufactura, de acuerdo no solamente en la manufacturación de alimentos, sino en el estudio y en el método científico utilizado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evaluar a aquellos laboratorios y aquellas fábricas que produzcan estos alimentos para saber si sus procesos y procedimientos están bien. Entonces, también va a determinar si realmente si todos estos estudios no están fraguados, si han sido bien hechos para que estos puedan ser distribuidos. Entonces, un alimento, una sustancia, un fármaco que haya sido aprobado por la FDA significa que ha tenido un proceso muy largo y muy coherente de estudio en sistemas biológicos mismos que dan la inocuidad y la seguridad, los márgenes de seguridad para que este alimento o para este fármaco sea distribuidos. Bien,
Entonces ya hemos visto toda esta parte, tanto legal como la parte química a detalle de lo que es la seguridad alimenticia. Espero que les haya abierto un poquito la curiosidad. Revisen un poco el material acerca de los conceptos, que son conceptos químicos básicos acerca de lo que es el manejo de los alimentos y también de toda la parte y formulación que nosotros tenemos acerca de lo que es la toxicología de alimentos. Gracias.